Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este domingo, día 24 de mayo. Estamos agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de traer nuevamente lo que son el mensaje. Damos gracias a Dios por la oportunidad y la libertad que nos da para predicar la palabra de Dios por estos medios. Y damos gracias a Dios por cada persona involucrada en este servicio. Muy bien, vamos a empezar este culto de este día con una oración. Les voy a pedir, por favor, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, cada día que nos has dado. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu bondad es para siempre, grande es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Padre, no nos ha faltado nada, Señor. Gracias porque nos das vida, nos das salud, nos da la oportunidad de poder levantarnos, poder movernos, Señor. Te damos gracias porque tú nos cuidas y nos guardas y nos proteges, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor, porque todo lo sabes, todo lo conoces, Señor, porque todo está bajo tu control. Te damos gracias, Señor, porque aún y a pesar de estos tiempos, Señor, difíciles, no solamente aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino mundialmente, Señor, sabemos que hay personas que no le están pasando bien, Señor, pero te damos gracias porque dentro de todas las cosas, Señor, tú tienes el control de toda esta situación, Señor. Gracias porque nos proteges al salir y al regresar a casa, Señor. Gracias por cuidar a nuestros hermanos que están en el área de salud, Señor, trabajando. Gracias, Padre, por nuestros pastores, nuestros líderes, por nuestra iglesia. Gracias por cada hermano en Cristo, Señor, que está dispuesto, Señor, en su corazón a poder escuchar este mensaje y la predicación que vamos a tener en este día. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das, Señor, más de lo que merecemos, y te damos gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador, Señor, el cual hemos creído en Él y hemos puesto nuestra fe en Él, Señor, confiando en que somos salvos por medio de su sacrificio, Señor. Gracias, Padre, por todo tu amor, toda tu misericordia, Señor. Te seguimos pidiendo, Señor, por nuestras autoridades, te seguimos pidiendo por las decisiones que se deban tomar, te seguimos pidiendo, Señor, por aquellas cosas que se van a tener que reactivar, Señor, y que pueden llegar a afectar. Tú sabes todo, Señor, y todo está en tus manos, Señor. Tú sabes, Señor, las necesidades que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Cada hermano en Cristo que está viendo este mensaje, Señor, que está escuchando esta oración. Y aún aquellos que no te conocen, Señor, te pedimos para que tu mensaje y tu palabra llegue a sus vidas, Señor. Son tiempos difíciles, son momentos en los cuales tal vez nos desesperamos, Señor. Tenemos necesidades, tenemos situaciones muy difíciles económicas, Señor, laboralmente hablando también, Señor. Aquellos que tal vez han perdido su trabajo, aquellos que tal vez les ha bajado el sueldo, les ha bajado el ritmo de trabajo, si las empresas han cerrado, Señor. Tú sabes todo, Señor, y todo está en tus manos, Señor. Tú nos conoces, sabes que nos desesperamos, tú sabes, Señor, que podemos llegar a flaquear, Señor, podemos llegar a sentirnos mal, y Señor, tú conoces todo nuestro ser, toda nuestra necesidad, todo nuestro sentir, Señor. Queremos poner en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y que estemos siempre conscientes, Señor, de que tú tienes el control de todo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, y te pedimos que todo este servicio, todo este mensaje esté en tus manos para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, después de esta oración vamos a pasar a entonar un himno, el cual tiene por nombre Redimido por Cristo. Les pido por favor se preparen con su corazón para alabar su nombre y darle el amor y la gloria que merece.
con gozo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Hallar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé. Muy bien, damos gracias a Dios por este himno, redimido por Cristo. Y vamos a tener la lectura a continuación a cargo de nuestro hermano Víctor Martínez. Les pido por favor preparen sus Biblias y vamos a pasar a la lectura. Buenos días, hermanos. La lectura la vamos a tener en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. Aunque le digo que vamos a leer, pero yo voy a ser el que los va a leer. Ustedes siguen con su vista. Les doy oportunidad que lo busquen. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9. Mientras lo busquen, les platico que esta es una de las cartas que Pablo escribió en la prisión. Versículo 1 del capítulo 4 dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios por la lectura de su palabra. Gracias a nuestro hermano Víctor Martínez. Y vamos a entonar un siguiente himno que tiene por nombre Te cuidará el Señor. Nuevamente les pido por favor preparen nuestros corazones para la alabanza de su nombre y para honra y gloria suya. Vamos a entonar este canto. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Sus fuertes alas te cubrirán, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás, solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. Cuando flaqueare tu corazón, te cuidará el Señor. En tus conflictos y tentación, te cuidará el Señor. Te cuidará el Señor, no temerás, solo jamás. Velando está su amor, te cuidará el Señor. De sus riquezas Él te dará, te cuidará el Señor.
nuevamente por este himno Te cuidará el Señor, para honra y gloria de nuestro Dios. Y ahora vamos a tener la predicación a cargo de nuestro pastor Cristóbal Jiménez. Vamos a preparar también nuestros corazones, nuestra Biblia, nuestros apuntes, y damos este lugar a nuestro pastor. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Una vez más nos volvemos a ver este domingo 24 de mayo. Estaba tratando de sacar cuentas cuántos días tenemos ya que no nos hemos visto. Según recuerdo, la última vez que nos reunimos como iglesia fue, por lo menos en un lugar, la gran mayoría, fue el 15 de marzo. Por lo tanto, pues ya han pasado cerca de unos 60 y tantos días, 68, 69 días. Son bastantes, se hacen muchos, pero creo que es una bendición el que hemos podido permanecer en contacto, no solamente a través del teléfono, sino a través de este medio, donde podemos considerar la palabra de Dios, podemos incluso entonar himnos para la gloria de Dios, y eso es importante porque eso mantiene viva las actividades de nuestra iglesia. Y esperamos que todos podamos estar disfrutándola como hijos de Dios. Antes de introducirme a mi mensaje, quiero darles un pequeño aviso. Ustedes recuerdan, para este año teníamos algunas bodas programadas y por la cuestión de esta pandemia tuvieron algunas que adelantarse, otras que aplazarse un poquito. Y precisamente el día de ayer, sábado 23 de mayo, nuestra hermana Paola de la Garza y nuestro hermano Aarón Martínez contrajeron matrimonio en una ceremonia muy familiar, y pues ahora delante de Dios son esposos, forman la familia Martínez de la Garza, y esperamos que todos podamos estar orando por ellos para que el Señor los ayude, los dirija y les provea siempre de sus necesidades. Bien, vamos a tener una breve palabra de oración entonces para nuestro mensaje. Les invito a inclinar sus rostros. Dios eterno, te damos muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros. Estamos delante de tu presencia, con nuestro corazón humillado delante de ti, buscando tu rostro, Señor, para que tú hables a nuestras vidas. Yo te suplico que tu gracia y tu bondad nos cobijen siempre y nos den la bendición de poder disfrutar de todo lo que tú nos das, de todo lo que venga a nuestra vida, y que podamos estar confiados, aún en las tribulaciones, delante de ti, oh Dios, o en ti, o en tu palabra. Te suplico tu bondad en este momento, en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Le he titulado a este mensaje El remedio eficaz para la ansiedad. Según algunos especialistas, dicen que este momento en el que estamos viviendo, o confinamiento en el que estamos prácticamente en todo el mundo, que nos piden las autoridades permanecer en casa resguardando lo más que podamos, está ayudando en cierta forma a combatir esta pandemia del coronavirus, pero está agravando otras situaciones, y precisamente algo que están diciendo es que está poniendo en riesgo la salud mental de muchas personas. Una estadística local de una televisora local puso allí a consideración una breve investigación que hizo uno de sus reporteros, y aseguró que el 36% de las personas, de 100 obviamente, padecen de insomnio. Es decir, les falta el sueño, se les va el sueño. No pueden dormir, no pueden descansar. Pero que un 38.4% padece de ansiedad. Les ha estado afectando esta situación de permanecer en casa o
el miedo de esta pandemia. Y un 18% ha sido afectado de manera depresiva. Y un porcentaje un poco más bajo, el 7.3%, padece de miedo. No es para menos que nuestras vidas hayan tomado un giro distinto y en algunos casos radical. Y no es para menos que algo como esto pueda estar afectando a un gran número de personas, incluso a un gran número de creyentes, muy probablemente. Porque viendo esta estadística, el porcentaje más alto es de la ansiedad. Aún escuchaba en estos días, igual que una estadística internacional, incluido algunos países de Europa y también en Estados Unidos, el porcentaje de la ansiedad es alto, que 4 de cada 10 personas padecen ansiedad por esta pandemia. Así que la ansiedad ha sido y es un desorden psicológico que ha perturbado a cientos de miles de personas, no solo en este momento, sino a lo largo de la historia. Se habla mucho de la ansiedad y en realidad hay libros, hay artículos, hay incluso conferencias que se dedican a este tema desde el punto de vista profesional o humano. Muy rara vez, a veces esto se ataca desde el punto de vista espiritual. Ahora, no quiere decir que sea un especialista en la materia, de hecho, no soy eso. Simplemente soy un predicador de la palabra de Dios. Pero la Biblia nos da pasajes que nos enseñan. En el caso de los creyentes, lo que debemos hacer cuando se presenta una situación como esta en nuestra vida. El que nos formó, que es Dios, sabe cuál es nuestra necesidad, sabe la necesidad de usted, sabe la mía, y sabe cuál es el remedio para cuando nuestras vidas puedan ser invadidas por la ansiedad. De tal manera que, viendo lo que la palabra de Dios nos dice, es que le he titulado así a este mensaje, el remedio eficaz para la ansiedad. Y a propósito, en estos días ha sido el día de los psicólogos, unos días antes, pero agradecemos a Dios por cada uno de ellos, porque creo que en el ámbito espiritual nuestros hermanos que están en esta rama o en esta especialidad saben cómo dirigir a través de la palabra de Dios. Pero quiero ir a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7, es donde voy a centrar propiamente mi mensaje. Una vez que Pablo ha estado dando algunas directrices, algunos consejos, algunas exhortaciones a los hermanos de la iglesia de Filipo, él les dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como podemos darnos cuenta, estos breves versículos, estos 2 versículos, nos enseñan que para combatir la ansiedad debemos descansar en Dios. En pocas palabras, Pablo nos está diciendo que para este problema de la ansiedad, el remedio más eficaz es descansar en Dios. De tal forma que, viendo esto que la palabra de Dios nos enseña, podemos plantearnos lo siguiente, que la ansiedad es un mal que paraliza el alma de los hombres. Y lo paraliza a tal grado que el hombre no sabe a dónde ir, a dónde acudir, qué camino tomar, qué dirección escoger. Su mente se perturba y se angustia. ¿Cómo lidiar con este problema? Que es un problema propiamente de la mente.
En este pasaje podemos observar tres acciones que podemos señalar de esta forma, que el apóstol Pablo nos da a los creyentes, para que podamos considerar respecto al afán de la vida. Y lo cierto es que la mayoría de los seres humanos nos afanamos por muchas cosas. Pero no es tanto el hecho de preocuparnos por hacer algo y que tenga que hacerse de manera eficaz. Lo que es correcto hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y hay que preocuparnos por hacerlo bien. Pero cuando habla aquí la palabra de Dios de no estar afanoso, habla de otra cosa, de algo que no debe llevarnos a donde Dios no desea que nos lleve. De tal manera que en este pasaje hay tres acciones que el apóstol Pablo nos invita a considerar. La primera de ellas es la exhortación para no darle cabida a la ansiedad. Pablo comienza diciendo en el versículo 6, por nada estéis afanosos. Notemos esas pocas palabras, por nada estéis afanosos. Casi estoy pensando y casi estoy imaginándome, casi estoy viéndole que muchos estarían diciendo, es muy difícil no afanarse por nada, porque hay situaciones diversas en nuestras vidas, pero la palabra de Dios dice a los creyentes, por nada estéis afanosos. La expresión por nada indica ante ninguna situación, ante ninguna circunstancia, debemos estar afanosos. La palabra afanosos que Pablo menciona aquí viene de una palabra griega que indica así como un disturbio en la mente, como que nuestra mente va por diferentes direcciones y nos distrae. Significa aquello que provoca afán y mayormente ansiedad. La ansiedad es definida por la Real Academia Española como un estado mental que se caracteriza por gran inquietud, una extensa excitación y una extrema inseguridad. Es un estado mental entonces que se distrae, que va por diferentes direcciones y que provoca una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Todos sabemos, hablando de los creyentes, sabemos que ninguna persona está exenta de pasar por experiencias amargas, por experiencias difíciles, que puedan provocar la alteración de nuestras emociones. Creo que todos eventualmente pudiéramos pasar por algo así. Pero cuando vemos la exhortación del apóstol Pablo aquí en la palabra de Dios, de no estar afanoso, debemos recordar que el apóstol Pablo estaba en prisión, estaba privado de su libertad. Y cada vez que predicamos sobre estas epístolas que son conocidas de la prisión, tenemos que mencionar eso. Pablo les había dicho anteriormente, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pero ¿cómo pudiera regocijarse una persona que está pasando por una situación complicada? Por eso cuando vemos esta exhortación, podemos entender el por qué el apóstol Pablo dijo, por nada estéis afanosos. Es decir, por ninguna circunstancia, por ninguna cosa que pueda dificultar. Es muy difícil, creo yo, que no nos preocupemos. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, que no debemos preocuparnos más de la cuenta. Tal vez usted pueda preguntarse, como yo me pregunto también, ¿cómo hacerle? ¿Cómo puedo hacerle si todos los días estoy sujeto a demandas a las demandas o cargas de las actividades diarias que tenemos? Y esto provoca un serio estrés que nos lleva a agobiarnos extremadamente. ¿Cómo puedo hacerlo para no agobiarme? ¿Cómo puedo hacer para no afanarme? ¿Cómo puedo hacerle para no preocuparme de más?
Hoy en día hay circunstancias que hacen que aparezca la ansiedad en la vida de nosotros los creyentes. Por ejemplo, la carga de trabajo tan extrema, donde los hombres o las mujeres salen a trabajar 6 de la mañana y vuelven 6, 7 de la noche. Están agobiados con la carga que implica trabajar y todavía llegar al hogar con la carga que implica los quehaceres del hogar, el estrés al que son sometidos. O la falta de trabajo. Un padre de familia o una madre de familia que sabe que para el día de mañana no habrá para comprar tortillas o para comprar frijoles para que haya alimentos en el hogar. El estrés que provoca, la carga tan extremada que provoca algo así. O cuando se llegan los pagos de los servicios básicos del hogar y no hay dinero, ni de dónde agarrar. Todos nuestros acreedores, nadie quiere ya darnos prestado ni darnos fiado. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerle? Se llega el pago de la renta, por ejemplo, y no hay. O cuando hay enfermedades. Y por más que se ha tratado, por más que se ha buscado alternativas, la enfermedad no cede y cada vez más se deteriora. O la rebeldía de los hijos, que agobia a los padres, que le hace pasar sin sabores, que los hace sentir extremadamente angustiados. O por ejemplo la necedad del esposo, aquel esposo que no quiere dar su brazo a torcer, o aquella esposa que actúa con necedad también. O pudiéramos pensar en el encierro de estos 60 y tantos días, que ya quisiéramos salir, que ya quisiéramos correr, que ya quisiéramos ver, que ya quisiéramos vislumbrar. Todo eso provoca ansiedad y hace que podamos llegar a preguntarnos, ¿qué hago? ¿Qué hago con lo que me está pasando? Nos afanamos. Pero la palabra de Dios, cuando dice Pablo aquí, por nada estáis afanosos, nos lleva a la idea también de no afanarnos sin ninguna razón. No solamente es el hecho de no afanarnos de más, sino que esto sea sin ninguna razón. La creciente preocupación por las circunstancias de la vida, tan llenas de incertidumbres y de amenazas como hoy en día vivimos, lleva a más de uno a sentirse frustrado. Y no solamente frustrado, sino confuso, desconcertado, pudiendo llegar incluso a enfermarse. Pero si no hay razón para esto, ¿por qué a veces nos preocupamos de más? ¿Por qué a veces llega ese afán a nuestra vida? ¿Dónde está el problema? Leía una frase en estos días que dice que la mente crea problemas donde no existen. Y la frase concluye, aprende a dominarla. La mente crea problemas donde no existen. Aprende a dominarla. Algo que nos resulta difícil a usted y a mí es dominar nuestra mente. De hecho, tal vez nos sentiríamos descalificados para decir que podemos. Es decir, que nuestra mente esté quieta, esté centrada solamente en algo. Por eso cuando Pablo le escribe a los filipenses, como nos escribe a nosotros hoy en día como cristianos, cuando les dice, por nada estáis afanosos, si lo dirigiéramos un poquito más abajo del versículo 8 les dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice el apóstol Pablo, que su mente esté centrada en estas cosas, para que no estén afanados. Esta es una invitación a llenarnos, como dijo alguien, un escritor, no solo a llenarnos el corazón, sino a llenarnos la mente de lo que la palabra de Dios dice.
Pero a veces nos preocupamos o nos afanamos por lo que otros puedan pensar de nosotros, lo que van a decir de nosotros. Y eso nos angustia, nos martiriza y hace que nuestro cerebro ande de un lado para otro. A veces nos afanamos porque no sabemos lo que va a suceder mañana o por lo que va a suceder mañana. Desde luego yo creo que la prevención no está descartada. Es bueno prevenir. Pero lo que sí está descartado es que no debemos afanarnos. Lo que vaya a suceder mañana está en el control de Dios y eso yo lo creo. Y estoy seguro que usted también y diría amén a esto. A veces nos afanamos porque nos anticipamos a lo que pueda suceder en cierta circunstancia, en cierta situación. Y si hacemos esto, y si pasa esto, o si viene esto, y si cae esto, en fin, tantas cosas que empezamos a pensar. La ansiedad hace que las personas se vuelvan exageradas, que se adelanten a los acontecimientos, que siempre arguyen malos resultados y por lo tanto no viven tranquilos. Esto hace posible que no haya tranquilidad en las personas que se afanan de más. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, pero luego el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Lo que el Señor nos está diciendo es que aunque la vida y la comida y la bebida son alimentos básicos para subsistir, y lo que no debemos descartar es que esto no debe provocar que perdamos el gozo y la confianza en el Señor, que no debemos preocuparnos más allá por si estas cosas faltaran. Hoy podemos notar que todo lo que tenemos y de todo lo que pudiéramos observar que tenemos, nos damos cuenta que carece de sentido en este momento, porque no podemos disfrutar de muchas cosas. Pero a veces nos afanamos de más. Debemos preocuparnos desde luego por cuidarnos y por trabajar, pero no debe provocar que perdamos, como dije, el gozo, ni la desconfianza o la confianza en Dios. Y tampoco debemos permitir que esto nos perturbe el alma, o nos turbe nuestro pensamiento. Si decimos que Dios tiene el control, como decimos los creyentes y como creemos los creyentes, que Dios tiene el control en todas las circunstancias, pues entonces tenemos que aprender a confiar y obedecer al Señor, porque no podríamos, como dice Mateo allí en el capítulo 6, los versículos que cité del 25 al 34, no podríamos añadir a nuestra estatura un codo. Por más que nos colgáramos de un árbol, por más que nos amarraran de los pies y nos hicieran de arriba hacia abajo, no podríamos ni siquiera añadirle un año más a nuestra edad o quitarnos un año más con todos los remedios que pudiéramos tomar. Pero tampoco podríamos cambiar los planes que Dios tiene para nosotros, aunque nos tiráramos al piso, aunque pataleáramos y aunque gritáramos, no podríamos. Por eso Pablo nos invita a reflexionar que la vida del creyente, en ella no debe haber cabida para el afán. Que la ansiedad no es una característica de la vida cristiana. Es lo que el Señor y Pablo nos están diciendo. Pero sin embargo, se da, desde luego, llega. El salmista dijo en el Salmo 37, versículo 25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso, cuando vemos las palabras del apóstol Pablo y las conectamos con la que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, versículo 25, respecto al afán, hacen sentido para nuestra vida.
son relevantes para nuestros días. Por nada estéis afanosos, bajo ninguna situación y sin ninguna razón. Así que la primera acción que se nos invita a considerar es a no darle cabida a la ansiedad. Dicho de otra manera, ciérrale la puerta a la ansiedad, dice Pablo. Por nada estéis afanosos. La segunda acción que se nos invita a considerar es la recomendación para combatir la ansiedad. El versículo 6, la segunda parte, dice de esta manera: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Los profesionistas o los especialistas en la materia aconsejan algunas técnicas para combatir la ansiedad. Obviamente cuando esto no ha llegado a un grado de algo físico, a enfermarse. Por ejemplo, algunas de sus técnicas dicen que la persona debe hacer o pensar en otra cosa, menos en la situación en la que está pasando. O los invitan a cambiar el tema de la conversación. Incluso les dicen: ponte a trabajar en algo distinto, en algo que no tenga que ver con esto, a realizar otra actividad que te dé la perspectiva de no darle importancia a lo que tú estás sintiendo o pensando. También a veces le dicen: respira lentamente, pues tan agitada está el alma que se refleja en todo nuestro ser. Refleja lo que estamos pasando. Y no es que las técnicas sean malas, son útiles, yo creo. Pero los creyentes tenemos el mejor manual y las mejores técnicas para combatir la ansiedad, si ésta llegara a nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice: si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto nos lleva a la idea de que debemos relacionarnos correctamente con Dios. Y uso la palabra relacionarnos en un sentido de acercarnos a Dios, porque los creyentes tenemos una relación con Dios, de relacionarnos directamente con Dios. Si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Este es el antídoto que Pablo ofrece, que la palabra de Dios nos recomienda. Es la cura para todo tipo de afán en esta vida. A veces los creyentes pudiéramos parecer muy simplistas cuando recomendamos, o cuando alguien viene y nos cuenta su angustia, nos cuenta su pena, busca un consejo. Y a veces pudiéramos parecer muy simplistas cuando decimos: busca a Dios, habla con Él, cuéntale a Él tus penas, pon en Él tus cargas, ora a Dios. Y a veces la persona dice: ya le he pedido a Dios, todos los días le pido, a cada instante le pido, y no solo le he pedido, le he rogado y no ha sucedido nada. Parece como si Dios me hubiera olvidado. Ya me cansé de pedirle, no sé qué hacer. Hermanos, en realidad, cuando nosotros recomendamos que hay que orar a Dios, que hay que poner en Él nuestras cargas y nuestras angustias, ¿sabe una cosa? Es la única receta que tenemos. Es la única solución que tenemos los creyentes. Es el único al que podemos acudir. Y no podemos recomendar otra cosa. Porque la palabra de Dios dice que Dios es nuestra única esperanza para todo aquello que nos angustie en esta vida. Él fue el que nos creó, por lo tanto Él nos conoce. Por eso el rey David, cuando escribe el Salmo 139,
En el versículo 9 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Este salmo tan interesante, que es el Salmo 139, David reconoce que Dios lo había formado, que no había cosa que Dios no hubiese hecho de él, por lo tanto lo conocía perfectamente. Él sabe cómo alentarnos, Él sabe cómo consolarnos, sabe cómo dirigirnos y sabe cómo fortalecernos. Por eso dice Pablo: si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pero nosotros quisiéramos escuchar a todo mundo, quisiéramos saber la opinión de todos y quisiéramos que todos nos dijeran lo que queremos escuchar, cuando Dios dice: cuéntame lo que te pasa, quiero escucharte. Una bonita ilustración la encontramos en el Salmo 73, a donde les invito a ir. Es un salmo muy hermoso, muy interesante, y que creo que puede ayudarnos a entender un poco todo esto. El salmista, que según la nota que tenemos es un salmo de Asaf, uno de los cantores de Israel, o de los músicos del templo, él comienza diciendo en el Salmo 73, él comienza presentando un problema, su problema, y él dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno para con ellos. Pero él entonces cuenta su problema y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Él está en un problema y él está asegurando y está reconociendo que Dios es bueno, pero que Dios es bueno para con los limpios de corazón, para con los que confían en él, para quienes le buscan. Dice: pero en cuanto a mí, casi estuve a punto de apartarme del camino, estuve a punto de hacer a un lado a Dios. Y él da la razón a partir del versículo 3 al 9, y dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Cuál era el problema de este hombre? ¿Cuál era la razón de su problema? Él dice: la envidia que tenía de aquellos impíos que eran prosperados, que eran arrogantes, que hablaban mal contra Dios, y aún parecía que Dios los bendecía cada día más. En su angustia, este hombre, en la angustia que tenía, él sigue diciendo a partir del versículo 10: por esto Dios hará volver a su pueblo, y las aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y agrega: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Qué estaba diciendo el salmista con estas palabras? Casi estaba diciendo algo así como: no tiene sentido buscar a Dios, no tiene sentido ser cristiano, no tiene sentido orar a Dios, porque aquellos que no lo buscan son prosperados, aquellos que no lo buscan no tienen problemas, y yo que lo busco todos los días estoy lleno de problemas, lleno de angustia, lleno de amargura. No tiene sentido. Casi es lo que estaba diciendo el salmista. Él solamente estaba viendo su problema, lo que estaba en su mente, lo que estaba en su corazón, lo que estaba sintiendo en ese momento. Hermanos, los ataques de Satanás son tan sutiles
son tan atractivos y tan poderosos que el creyente que no está en constante comunión con Dios se deja dominar por la ansiedad y cae presa de las artimañas de Satanás y del mundo, porque busca la salida más fácil y más atractiva y cree que lo más conveniente para su problema es actuar como los demás actúan. La solución para el salmista la presenta a partir del versículo 15 y dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como el sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. La solución para el salmista, según la palabra de Dios, es cuando él vuelve a la comunión con Dios. Hasta que entrando en tu santuario, si es que esto se refiere cuando él entró al tabernáculo o al templo, o cuando él volvió y se dio cuenta, estando en la presencia de Dios, de lo que le esperaba a aquellos que no lo buscaban. La vuelta a los principios bíblicos era la solución para el problema. La vuelta a cubrirse bajo las alas del Altísimo era lo que podía hacer que el salmista pudiera sentirse tranquilo. Y hermanos, es esto lo que nosotros tenemos que hacer cuando buscamos a Dios. Cuando lo buscamos solo como el Creador o el Salvador y no como al que debemos adorar, aún en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, jamás podremos creer o tener otra perspectiva de lo que Dios puede hacer en nuestros problemas. Pero no se quedó solo el salmista allí, porque él presenta la medicina para todo esto. Versículo 21 al 26 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Puede imaginarse eso, nada más. Puede pensar por un momento todo lo que el salmista está experimentando. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Y luego dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La solución para este hombre, el salmista, estaba en estar cerca de Dios, en venir a Dios. Por eso él dice: tan torpe era yo. ¿Cuántas veces los creyentes actuamos de esa manera? Porque la angustia nos invade, la angustia hace que nuestro corazón sienta punzadas y que a veces pensamos que Dios ya nos olvidó y actuamos con torpeza, como dice el salmista. Hermanos, esto es lo que Pablo dice cuando él dice: sean conocidas nuestras oraciones delante de él. Todas nuestras peticiones las traigamos a Dios. La confianza a Dios nos ayuda a relacionarnos directamente con el Señor. El pecado nos separa, pero el arrepentimiento y la confianza hacen posible que la comunión pueda ser efectiva entre Dios y nosotros, porque venimos y le contamos nuestras cargas, nuestras penas. Podemos tener el antídoto, es verdad, pero si no lo tomamos correctamente, entonces de nada sirve, porque Pablo dice en esta recomendación de él que debemos no solo contarle a Dios nuestras penas, dice el versículo 17, y la paz, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Entonces,
No solamente tenemos que relacionarnos directamente con Dios, sino relacionarnos correctamente con Dios. El antídoto puede ser correcto, puede ser el adecuado, pero si no lo aplicamos correctamente, no va a funcionar. Por eso Pablo dice que debemos acercarnos en toda oración y ruego con acción de gracias. Todos los cristianos somos exhortados a derramar delante de Dios todo nuestro pesar, pero muchas veces solo pedimos y pedimos. Nos cansamos de pedir y volvemos a pedir y a pedir. Lo que Pablo nos recomienda es que nuestras oraciones sean con una actitud de adoración, no solo de reconocimiento que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestra situación, sino de adoración, enfatizando lo que deseamos. Salmo 38:9 dice estas palabras: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Y aunque Dios sabe qué es lo que deseamos, qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos angustia, sin embargo, Él espera que nosotros se lo digamos, le platiquemos, vengamos a Él y le digamos. Por eso cuando leemos el Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Dios, dice el salmista, me escuchó cuando clamé a Él. Por eso Pablo puntualiza que nuestras oraciones deben ir acompañadas de agradecimiento. La gratitud de nuestras oraciones es una forma de adorar a Dios. Es una forma de reconocer que todo lo que nos pasa está en el control de Dios. Por eso el Salmo 43:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. La palabra de Dios nos cuenta un episodio en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Nos habla del profeta Elías. En otras ocasiones hemos hecho referencia a eso, pero nos habla de este gran profeta. Había tenido una gran victoria contra los profetas de Baal, pero en esta ocasión él huía de la malvada Jezabel, la mujer de Acab, cuando ésta amenazó quitarle la vida. Y dice la Biblia en el versículo 4 del capítulo 19 que Elías se fue por el desierto un día de camino, lo más distante que pudiera estar de esta mujer, y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol, deseando morirse, y dijo estas palabras: baste ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y saben una cosa, algo tan importante que dice la Biblia allí, es que Dios lo buscó. Vino a Elías. Elías, ¿qué haces allí? Elías se había quitado la mirada de Dios. Su angustia lo había llevado al punto incluso de desear la muerte. Pero cuando uno sigue leyendo ese capítulo y llega uno al versículo 15, Dios le dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto a Damasco. Si tomamos esta expresión, creo que es exactamente lo que Dios le está diciendo: Elías, vuélvete a mí, ve a hacer lo que yo te encomendé, ve a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y es lo que nos dice a los creyentes: lo que tú tienes que hacer es venir a Dios y platicarle tus necesidades, platicarle tu angustia, y hazlo en oración y ruego con acción de gracias. Y es lo que Dios nos exhorta a hacer, hermanos. Esto es algo así como aquella pregunta que Génesis 3 nos presenta cuando Dios buscó a Adán después que había pecado: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás?, le dijo Dios. ¿Por qué has dejado de confiar en mí?
¿Por qué te has apartado de mí? ¿Por qué te encierras en tu mundo y no me buscas? Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La segunda acción que debemos hacer ante la ansiedad es venir a Dios en oración. No hay otra receta, no hay otra técnica, no hay otro remedio. La tercera acción que la palabra de Dios nos enseña aquí está en el versículo 7 y es la bendición de refugiarnos en Dios ante la ansiedad. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchos son los pasajes de la palabra de Dios que nos dan promesas. De hecho, toda la palabra de Dios es promesa para nosotros, porque habla del Redentor. Pero a veces los creyentes nos centramos en aquellos pasajes que tienen que ver con promesas materiales. Y nos olvidamos con aquellos pasajes que tienen que ver con promesas que tienen que ver con nuestro interior, con aquello que puede sanar nuestra alma, con aquello que puede traer frescor a nuestra angustia, con aquello que puede abrirnos nuestros ojos para ver más allá. Según nuestro pasaje, una bendición de refugiarse en Dios es el disfrute de la presencia de la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo. Esa paz que no es de la tierra, que no es de carácter humano, sino que es algo sobrenatural. No habla de la paz con Dios, porque la paz con Dios la obtenemos cuando creemos en Jesucristo. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No es la paz esa de la enemistad que teníamos con Dios, sino es la paz que procede de Dios, que viene a inundar nuestra vida. Esa paz que la mente humana no alcanza a comprender, que solo es posible experimentarla cuando dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esa paz que el Señor Jesucristo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La primera bendición de refugiarse en Dios en medio de la angustia es disfrutar de esa paz que solo Dios sabe dar al creyente. Pero también nos habla de la estabilidad emocional en Dios, porque dice el pasaje, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay escritores que dicen que esta expresión es como el guardia que está custodiando al reo, que está cuidando al reo. Así Dios entonces, esa paz que Dios hace llegar a nuestra vida, custodia la mente de sus hijos, aun y cuando estemos en la mayor crisis de nuestra vida. Vemos que Dios promete que si le buscamos, que si oramos a Él, podemos experimentar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa clase de paz que Dios promete y que Pedro dice en su primera carta en el capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O lo que dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. O lo que el profeta Isaías dice en el capítulo 26 versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Notemos el énfasis de estos pasajes, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echa sobre Jehová tu carga, que tu pensamiento persevere en Dios.
El énfasis entonces de estos pasajes representa un desafío para nuestra vida, para confiar plenamente en Dios, en nuestras preocupaciones, en nuestra angustia, aun por mayúsculas que éstas sean. Si Dios no tuviera poder para hacer posible lo que promete, no viéramos estos pasajes en la Escritura. Dios no nos recomendaría que debemos traer a Él nuestras peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias para que seamos inundados de la paz de Dios. Pero otra de las bendiciones que podemos observar es la clave de la seguridad. Está en Cristo Jesús, porque dice: guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que ver con la mente. Esa paz va a guardar nuestro ser y va a guardar nuestros pensamientos. Otra vez, nuestra mente. Tú puedes orar a Dios, puedes intentar relacionarte con Él, pero si no es a través de Cristo, nunca podrás experimentar esa paz, ni podrás tener confianza de que Dios tiene el control en todas las situaciones de tu vida. Te invito por un momento a que consideres estas expresiones que dice el capítulo 4 de Filipenses. Dice el versículo 1: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, puntualiza el apóstol, estad así firmes en el Señor. Versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique, que le rogaba a Pablo, que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuál era la razón por la que Pablo dice estar firmes en el Señor? Piensen que su sentir sea uno mismo en Cristo. Regocíjense en Él. Él dice en el versículo 5, el Señor está cerca. Sea que significara que estaba cerca de ellos o de nosotros, o sea que signifique que el Señor viene pronto, deberíamos considerar que todo está en Cristo. Y por esa razón, Dios nos da la seguridad a todos los creyentes de que si venimos a Él y lo buscamos en oración, en medio de nuestra angustia, Él va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Va a traer paz a nuestra vida. El gran científico alemán del siglo XX, Albert Einstein, dentro de sus muchas frases dijo: si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta. No la ates a una persona o a un objeto. Átala a una meta. Y la meta para nosotros, hermanos, es Cristo Jesús. Nuestro ideal es Cristo Jesús. Por eso el escritor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento puede venir a tu vida y a la mía cuando nos dispongamos a traer toda nuestra angustia, todo lo que nos hace sentirnos ansiosos delante de Dios, y le contemos a Él y aprendamos a descansar en Él. La Biblia narra una historia de otro profeta llamado Eliseo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 17. La Biblia dice allí que el rey de Siria tenía pleitos o guerras con el rey de Israel. Estaban en tiempos de guerra.
Y obviamente las estrategias de cada rey era buscar la forma de cómo poder atacar al enemigo. Y este rey de Siria consultaba con sus siervos y les decía: en tal lugar nos vamos a acampar, en tal lugar estaremos para poder hacer lo que vamos a hacer. Pero dice la Escritura que el varón de Dios captaba todas esas palabras. Sucedía algo sobrenatural, que Eliseo sabía lo que el rey de Siria estaba pensando y se la comunicaba al rey de Israel y le decía: no pases por aquí, no vayas a tal lugar, porque ahí va a estar el rey de Siria, y hazlo para cuidarte. Por eso el rey de Siria, muy molesto, pensaba que en su ejército había un traidor, alguien que le daba la noticia al rey de Siria. Turbado como estaba, no dimensionaba, su mente no se aclaraba en cómo era posible que el rey de Israel se enterara de su táctica. Cuando le informaron que era el profeta Eliseo el que hacía posible que el rey de Israel supiera lo que él pretendía, mandó a buscar a Eliseo. Vayan a Eliseo, préndanlo. Y entonces envió gente de a caballo, y dice la Escritura, y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad de Dotán, donde se encontraba el profeta. El criado de Eliseo se dio cuenta y vio que había un gran ejército que estaba sitiando la ciudad. Y cuando él vio esto, la Biblia dice: entonces su criado dijo: ¡ah, Señor, Señor mío, qué haremos! Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego agrega el versículo 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios estaba obrando. Dios hizo posible, contestó la oración de Eliseo para que abriera los ojos de su siervo que estaba angustiado. No era para menos. Eliseo oró a Dios. Por eso, hermanos, la exhortación de Pablo cuando dice: por nada estéis afanosos, es algo que Dios nos está diciendo a usted y a mí, que ante las circunstancias de la vida, cualesquiera que sean, nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. Tal vez algo le ha estado agobiando a usted, que no le ha dejado en paz, que no le deja tranquilo. Tome el consejo de Dios. Lo que puedo decirle y lo que puedo recomendarle es lo que Dios mismo nos recomienda. Tal vez usted puede respirar lentamente. Tal vez puede pensar en otras cosas. No está mal. Pero lo que Dios nos recomienda ante la ansiedad, ante la angustia, ante la desesperación, es que vengamos a Él y hablemos con Él en oración y ruego. Que nuestras peticiones sean conocidas con Dios, para que entonces la paz de Dios,
venga a nosotros y podamos ser inundados de esa paz que pueda hacernos estar tranquilos y que pueda hacernos sentir que Dios tiene el control de nuestra vida, que Dios tiene el control de todo. No hay otro remedio, es la única receta que funciona y de verdad que funciona. Sin saber qué es lo que usted está pasando en este día, qué es lo que todo el ajetreo de esta vida le ha traído, o incluso lo que hoy en día estamos viviendo le está generando. Solo usted lo sabe. Yo le invito a considerar lo que la palabra de Dios dice. No hay otro remedio y no hay otra receta para los cristianos. Es venir a Dios, orar a Él, platicar con Él, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestra mente y solo pueda fijarse en el que nos creó, en el que sabe cómo cuidarnos, en el que sabe cómo fortalecernos. Yo quiero invitarte a orar en esta hora para que todo lo que tú estás pasando y aquello que te está agobiando lo pongas en las manos de Dios. Y también para que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, sepas que la única manera de disfrutar de esa paz de Dios, no solo estar en paz con Dios, sino de disfrutar esa paz de Dios, está en Cristo Jesús, el que murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados. Y harías bien tú, no solo en descargar tu angustia en Él, sino de recibirlo como tu Salvador. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por la exhortación de tu palabra. Realmente, Señor, hay tantas cosas que en esta vida nos angustian, que nos llenan de estrés, que hacen que nos pongamos ansiosos. Pero al ver lo que tu palabra nos recomienda, y aun y cuando sabemos, Señor, esto, nos angustiamos, podemos observar, Señor, que tú nos invitas a pensar en ti, a que nuestra mente puede estar saturada de ti, que nuestra mente puede estar saturada de aquello que proviene de ti. Tú conoces mejor que nadie a cada uno de los que están escuchando este mensaje, a cada uno de los que lo escucharán. Sabes cuál es su problema, Señor. Tal vez han buscado alternativas, no lo sé. Tal vez han ido con uno o con otro y han escuchado diversas técnicas y parece como que si nada hubiese pasado. Padre eterno, en tu nombre yo los invito en esta hora a probarte a ti, porque tu palabra es verdad. Y si tú dices esto, Señor, que si venimos a ti podemos disfrutar de esa paz, debemos creerlo. Y si acaso hubiera alguien, Señor, que escuchara este mensaje, que está en problemas, pero que no tiene a tu Hijo Jesucristo como su Salvador personal, por favor, que tu Espíritu Santo lo convenza y Él pueda venir en este momento a los pies tuyos confesando sus pecados y recibiendo a Cristo como su Salvador personal. En tus manos nos encomiendo, en el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Disfruten del resto de este domingo y disfrutemos de lo que Dios nos da.